tecnología se contenta conmigo, entonces me han pedido que hable de las brechas de la educación pública y privada, pero yo le he dado la vuelta y voy a empezar hablando de las oportunidades para todos y de cómo desde cualquier ámbito que lo veamos tenemos esa responsabilidad, sea que estemos en un colegio privado, en un colegio subvencionado o en la escuelita más recóndita de este país. Tenemos la obligación de brindar oportunidades para todos. ¿Qué es difícil? Sí, es tan difícil desde el MER como es difícil desde los centros educativos públicos y privados, porque lo he vivido, ya que he compartido la mitad de mi vida en ambos. Entonces, voy a ir haciendo referencia a algunas cosas y dando ejemplos de mis vivencias en la educación pública y privada. Entonces, no es una presentación muy teórica, sino más que nada conversar para llamar a la reflexión de que ya no se vale que estemos uno en una acera y el otro en el otro. Esperaríamos que ya estemos uno a la par del otro, y eso lo digo porque tenemos que empezar por nosotros, por Rosa Carranza, que trabaja en el tercer piso del edificio Noventoso, y mi compañero trabaja en el segundo piso. En el cuarto, imagínense. Y nos vemos ocasionalmente y hablamos ocasionalmente, y resulta que los dos tenemos a cargo de educación. Entonces, esta ha sido una oportunidad para reflexionar profundamente sobre la educación desde todos los ámbitos, porque es una responsabilidad país. He traído algunos recortes de periódico, porque hoy en día estamos como en primera plana en un montón de cosas, y entonces vamos a ir hablando un poquito. La educación es el arma más poderosa, por supuesto, y todos los que estamos aquí porque esa educación constituyó esa arma tan poderosa que nos transformó y nos tiene hoy en día aquí. Veamos ese ejemplo que lo encontré en un libro que se llama Todos los niños cuentan, y dice que Juan empezó su amor por la ciencia, su inquietud por la ciencia desde que era un niño, y disfrutaba de los programas de la National Geographic. Naturalmente que los papás le ponían esos programas. Para él investigar sobre problemas y averiguar cómo funcionaban las cosas, por qué sucedía algo con los juegos, era muy importante, pero además con frecuencia el papá le ponía retos, le hacía preguntas para hacerlo pensar. En la escuela tuvo dos profesores geniales, dice, uno en primaria y otro que se encontró en secundaria de matemática. Empecemos por ahí. ¿Cuántos docentes tenemos en primaria? Con todas las asignaturas son más de 12, ¿verdad? Los que tenemos. Y él recuerda dos, uno en la primaria y uno en la secundaria, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Fueron tan significativos que cuando se le pregunta a Juan que por qué para él son importantes esos docentes, entonces él explicó que esos docentes le ayudaron a cambiar su actitud, ya que no solamente él se queda con lo que ellos le enseñan, sino que lo pueden aplicar en nuevos retos. Y la educación tiene sentido en tanto me sirva para resolver problemas, para resolver situaciones. Ahora, la gran preocupación es que creo que nos hemos quedado siendo tan teóricos, siendo tan formales, que nos olvidamos de este punto. O sea,
lo que yo aprendo en el sentido general, dentro o fuera de un centro educativo, en un espacio como este, fuera de esto, en el foro que estaba ahora hace un rato, forma parte de mi vida y me marca y me cambia como persona. Entonces, eso me obliga a retarme, pero también me obliga a compartir con los demás cómo avanzar con una visión diferente de educación. Y es que a veces pareciera que como que somos locos, ¿verdad? Como que estamos en una nota y entonces yo misma digo, Dios, hay momentos en que estoy en AM y me paso a FM y después digo, no puedo estar en AM, tengo que estar en FM. ¿Qué significa? Que por muchos años los paradigmas desde los cuales hemos habitado todavía nos van a hacer mella más tiempo, pero eso no quiere decir que cada vez que yo de momento cambio a lo tradicional no me cuestione y diga, Rosa, ¿qué pasó? No estás mirando con la óptica correcta y tengo que regresar. ¿Por qué? Porque estoy reeducándome para poder pensar que aporto algo a mejorar la educación, porque si sigo anclada a FM, entonces lo que debería de hacer es pensionarme ya. O sea, eso es lo que debería de hacer. No puedo seguir en esta situación. Las pruebas PISA hablan de 3 grandes factores asociados al desempeño en las pruebas. A mí personalmente las pruebas, tengo mis cuestionamientos sobre las pruebas y como decía don Rodolfo, cada vez que hablamos de una prueba, es más, que me diga don Maynor cuando nos recetan quizzes en el curso que estamos llevando. O sea, es un estrés. Entonces, una prueba PISA donde se ocupa computadoras y no las teníamos y hubo que ir a buscar de por donde fuera, que no tenían las condiciones para cargar lo que tenían que resolver los chicos y algunos ni siquiera habían tocado una computadora. ¿Y qué podemos esperar? Entonces, bueno, pero no vamos a desperdiciar el recurso, porque esto nos permite analizar algo que nos debe llamar a la reflexión. Dicen ellos que el contexto socioeconómico, la escolaridad de los padres y la actitud o motivación son factores que influyen. Vean que no digo que son determinantes, sino que influyen en el resultado de las pruebas. Bueno, conocí a una niña que nació en una finca cuyo padre hizo solo 2º grado y la madre terminó la primaria y fue a la escuela normal. Y esa madre impulsó a sus 7 hijos a que tenían que estudiar y estaba pendiente que aunque fuera con una candela, tenían que llegar a hacer sus tareas y tenían que estudiar. Y esa niña en las vacaciones terminaba y releía los libros que había visto durante el curso lectivo, porque el papá decía que como estaba en una finca, era que las mujeres se hicieran grandes, se casaran con algún otro finquero y tuvieran hijos, ¿verdad? Pero la madre, con una visión que le dio un poco más de educación, dijo, no, si eso es lo que él espera a mis hijas, entonces empezó a estar ahí y a apoyar a esa niña para que saliera adelante. Ese es el caso de muchos niños y muchas niñas. Y tenemos aquí un artículo que salió un día de estos, donde hay un estudiante de un lugar marginal, de una condición socioeconómica, de un precario, que su papá trabaja en la construcción y su mamá es ama de casa. Y entonces dice
que todo el tiempo los papás le dijeron, tienen que estudiar, tienen que estudiar, tienen que estudiar. Y gracias a eso, ella hoy en día está terminando el bachillerato. Entonces, puede haber un contexto socioeconómico que me limita montones, es cierto. En la escolaridad de los padres, por supuesto que influye, pero la actitud y motivación es sumamente importante para decir, pese a toda circunstancia, usted encuentra que hay chicos que dicen, voy para adelante. Y eso lo encuentra uno en colegios públicos y en colegios privados. En colegios privados, donde hay chicos que lo tienen todo, llámese todo, una casa enorme, recursos, un colegio que tiene de todo, y todo el asunto, y ese chico no está muy claro, ni tiene una actitud, porque al igual que algunos chicos de colegios públicos, papá y mamá nunca están, y cuando están en otras cosas, y entonces no hay tiempo para ellos. Entonces, dentro de ese ambiente, si tengo esa actitud y esa motivación que nace de mí, yo posiblemente vaya adelante. Pero si no, por más que se paguen mensualidades y por más que se hagan, posiblemente el chico tenga un poco más de dificultad para salir, o no salga y termine pasando de un colegio privado a un colegio público para salir. Y con esto no quiero decir que uno sea mejor que otro, simplemente que llega un momento en que las expectativas ya no se logran cumplir. El estado de la educación nos habla, y ya de estos ayer, antier, que se entregó el reportaje, y ayer estuvimos inundados de publicidad y de todo el asunto, nos habla de que lo que pasa en los salones de clase sí es determinante para la realización de ese chico. Vean que no digo que es determinante para pasar con 90 o con 80, es determinante para lograr la realización de ese chico. El problema es que hemos distorsionado ese asunto y hemos pensado y estamos más pendientes del 70, el 80, y si las notas arriba de 70 y arriba de 65, que de la parte humana de ese niño. Y entonces aquí debemos de ir a la reflexión, porque en ambos lados, sea público, sea privado, sea subvencionado, tenemos instituciones de muy buena calidad, y ahora más adelante vamos a hablar qué sería eso de calidad, instituciones más o menos, e instituciones que lo único que les interesa es el lucro y cobrar la mensualidad y cobrar. Y se lo digo con conocimiento de causa, mi hermana acaba de estar en una institución trabajando y llega y me dijo, Rosa, es el colmo, no tengo papel para imprimir la prueba. Le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, se cobra 300,000 colones al estudiante por los materiales y no tenemos nosotros plata, andamos buscando a ver quién tiene papel que nos regale materiales. Eso también pasa del otro lado, en los colegios públicos, igualmente, gracias, ¿verdad? Las juntas administrativas y las juntas de educación privilegian muchas veces la inversión en infraestructura, que es mucha también, y olvidan la parte de lo fundamental que se necesita en un centro educativo. Solo he conocido una junta administrativa que me dijo una vez, doña Rosa, ¿en qué quiere capacitar al personal? ¿Qué ocupa? Óiganme, ese colegio por muchos años se acercó mucho a lo que era un colegio privado. Usted llegaba a la puerta y entraba y se respiraba un aire diferente, pero había una junta diferente, había una dirección diferente, con un grupo de un equipo de profesores dispuestos a asumir retos, dispuestos a decir, qué torta, se nos quedaron 3 grupos este año en séptimo,
¿Y qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? No, pongámonos a hacer de una vez. Y eso significó variar todas las estrategias de mediación, las estrategias de evaluación para lograr que al año siguiente solo se quedara uno. Y nos dolió mucho que se quedara. Entonces significa que sí se puede, pero hay que atreverse. Y aquí hay una persona que ha sido muy importante en mi vida profesional, que es don Nelson, que fue asesor mío, mi jefe. Y una vez compartí con él un asunto que quería hacer y me dijo: Rosa, en la vida hay que atreverse, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y hasta el día de hoy yo me atrevo y prefiero pedir perdón que pedir permiso. Por dicha me dijo eso, ¿verdad? Si me hubiera dicho lo otro, qué triste, ¿verdad? O sea, no, usted haga lo que tiene que hacer y punto. Entonces, las características del centro educativo, de las que vamos a hablar un poquito, y el profesorado, digamos, marcan una pauta. ¿Por qué será que los chicos no quieren ir a la escuela del frente y sí quieren ir a la escuela donde tienen que tomar bus? ¿Por qué será que los chicos no quieren ir al colegio que está al lado, sino ir al otro? Tiene que haber algo que está marcando la diferencia entre una institución y otra. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr buenos ambientes y prácticas de clase si, en el caso nuestro, a pesar de toda la inversión que se ha dado en esta administración en lo que es infraestructura, tenemos un rezago de 50 años? O sea, no vamos a poder lograrlo por más que queramos. Pero lo importante es que se siga de una manera sostenida mejorando, pero no solo construyendo centros o volviendo a hacer los que están dañados, sino es que ya tenemos que hacerlos con un pensamiento diferente, evolucionado. No podemos seguir haciendo los mismos centros en San José que en Chiroles, por ejemplo. Ni podemos seguir pensando en los pupitres en fila frente a las pizarras, ni en el tipo de pupitre unipersonal. He leído un poquitico y sé que se está dando un inicio de un cambio, de dotar a las instituciones que se están construyendo de pupitres modulares, de manera que el docente pueda hoy trabajar individual, pero mañana trabaje en dúos, otro día en tríos, otro día alrededor, en círculo, etc. Bueno, la pregunta es, cuando logremos tener muchas escuelas así, nosotros también habremos logrado pasar del pupitre individual al pupitre modular, porque eso requiere darme cuenta de si considero que soy el que sé, lo que voy a hacer es medir. Pero si considero que soy un facilitador, voy a evaluar desempeños, a evaluar logros de los estudiantes. Entonces, estos centros educativos, ¿qué tenemos? Imagínense ustedes, chicos que salen a jugar, que van y almuerzan en 40 minutos. No almuerzan en 40, almuerzan como en 15 porque quieren ir a jugar bola. Vienen todos sudados y se sientan a escuchar a un profesor hablar, o un profesor, como he visto yo también en centros educativos, que donde va caminando, camina con tal pereza que yo me he vuelto y le he dicho, qué pecado el pobre grupo que tiene que lidiar con este docente, porque tiene propiedad y ahí se va a estar hasta que se pensione, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que yo ya me he atrevido a decir que por lo menos debemos reflexionar. Si realmente la propiedad, darle propiedad a una persona, creo que no está bien. Responde a un momento histórico, responde a que nos asegure un asunto social, de un ingreso. Óiganme, pero no podemos. Prefiero sacrificar ese asunto a exigir y a pedir cuentas a lo que se hace y que esa persona tenga que realmente demostrar
las competencias que tiene y cómo se automejora, cómo se autoprepara, que ahora vamos a hablar de algo que mencionó doña Alicia, de capacitación, para ir respondiendo a las demandas. Los estudiantes de públicos y privados tienen características distintas y esto define la elección de los colegios. Obvio, diríamos todos como estudiantes, obvio. Si yo vivo en Escazú, difícilmente voy a querer ir a Monseñor Odio en Desamparados. Posiblemente el padre de familia, si tiene el recurso, busque cómo ponerlo en un colegio que está por ahí. Si yo vivo en un precario, el padre de familia buscará el centro educativo más cercano porque tengo que reducir en pasajes, porque tengo que ver cómo están los programas de equidad en eso para asegurarme que si tiene que viajar un trayecto corto, le den el transporte, cómo tengo la beca y la alimentación. Si el centro educativo no me garantiza eso, entonces me voy un poquitico más largo porque es que necesito eso para vivir. Dice un dato que además la gestión institucional. ¿Qué torta si decimos que la educación es el motor que mueve la sociedad? Pero ¿qué está pasando con la formación? Entonces, salimos administradores de la educación, docentes, etcétera, etcétera, que llevamos un plan de estudios que dura 4 años, pero ¿cuántos cursos de esos que llevé realmente el docente me obligó a aprender lo que era trabajo en equipo y a saber, a vivirlo para que después yo le aplique en los centros educativos? ¿Cuántos de esos cursos me permitieron trabajar y diseñar instrumentos de evaluación cualitativa? ¿Cuántos de esos cursos me permitieron aprender a mediar? Les diré que llevamos un montón de cursos de historia de la educación, que no digo que no están, no, unos cursitos de didáctica, unos cursitos de evaluación, y bueno, todo eso es importante, pero en este momento histórico en el que estamos, es necesario que volvamos la mirada a la formación inicial y a la formación permanente. Y eso ha significado, desde el viceministerio académico, contactar, empezar a trabajar, por ejemplo, con la Facultad de Lenguas de la UCR, porque al tener un programa por competencias, ya no va a tener sentido una prueba de bachillerato, sino una prueba de certificación de salida de eso. Pero además, acaba el Consejo Superior de Educación de llevar a cabo un día de reflexión sobre la educación inicial y la educación permanente y cómo debemos de trabajar en esto para asegurarnos que el personal que llega a nuestros centros tiene las habilidades y competencias. Y vean que no estoy diciendo que tiene 10 títulos, que posiblemente si tiene 10 títulos, ¿cuándo estuvo aplicando todo lo de los títulos? Porque se dedicó solo a sacar títulos, pero ¿cuándo lo aplicó? Porque les aseguro, y nosotros tenemos en el MEP, con mucha pena, gente que se dedica a llevar cursos y cursos y cursos. Y yo digo, bueno, para llevar esos cursos, ¿cuántas horas dedica? ¿Cómo hace? Entonces, ¿qué significa? ¿Será que está utilizando el tiempo de trabajo para los cursos y las tareas y todo el asunto? Bueno, eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Naturalmente, la gestión institucional. Todos estamos claros que un líder educativo es un líder que transforma un centro educativo. Pero para eso necesitamos estar fuera de una oficina, dejar de pensar en fiscalización, porque acordémonos que el concepto de supervisión evolucionó y hoy en día es nuestra obligación como líderes
acompañar, apoyar, trabajar junto a, porque en el momento que se hace fiscalización estamos fregados. Es en el momento yo soy el que sé y usted el que quiero ver si sabe o no sabe, y entonces ahí ya el asunto empieza mal. Hay un dato nada más, que un 10% de los colegios públicos y privados obtienen excelencia en PISA, igual en educación pública como en educación privada. Si nos vamos atrás, todo lo que hemos hablado de la actitud, de la motivación, de la escolaridad de los padres, etcétera, pues sí, tenemos esta realidad. Ahora bien, estos centros educativos los centros educativos privados presentan características uniformes. ¿Qué quiere decir? Ningún padre va a ir a matricular a un hijo en un centro privado donde cuando hace la visita por la institución dice: ¿qué es esto? Hay un charco, el aula se inunda. Va por otro lado y dice: no tiene ni siquiera laboratorio de cómputo, y ahora podemos hablar de laboratorio de cómputo. Las aulas están despintadas. El padre de familia sale y se va en carrera. Es más, eso ni siquiera sucedería porque como dueño de una institución no me puedo dar el lujo de hacer eso, porque entonces no tengo gente que matricular. Pero a la par estamos con los centros educativos que nosotros sí tenemos diversidad. Usted entra, por ejemplo, al Cotepecos, que está en la Sabana, y es un colegio que parece, un colegio técnico que parece un colegio privado. O sea, hay colegios que realmente tienen directores, como me dijo un día de estos alguien de un colegio rural, que cuando llegó el monte tenía casi 1 metro y lo logró transformar en otra cosa. Eso hace un líder y su gestión cuando logra vender una idea a un equipo y el equipo dice: vamos por todo esto. Ahora bien, bueno, este salto cualitativo, eso ya ustedes lo conversaron con doña Alicia. Yo solo quiero rescatar aquí de estas 3 cosas lo siguiente: educación para el desarrollo sostenible no es bandera azul, no es feria científica, no es hacer proyectos de reciclaje, es mejorar cómo vamos a hacer juntos para mejorar la calidad de vida de las personas, cómo acercamos la parte económica y social para brindar mayores oportunidades, porque todos tenemos el mismo derecho. Entonces, desarrollo sostenible también es sostenibilidad de los recursos, pero sostenibilidad de los recursos de los cuales yo utilizo racionalmente. Y entonces esto es una responsabilidad de todos y todas. Es ese desarrollo económico y social que me permite disminuir las desigualdades que tenemos en este momento. Una ciudadanía global con identidad local, que ustedes lo vieron con doña Alicia, es que hasta hace unos años decíamos: ay, es que nosotros los ticos, a nosotros no nos pasa, le pasa allá al norte o le pasa al sur, pero a nosotros no. Y hoy, con esas fronteras difusas y con la información al instante, ya no podemos hablar de eso. Ya significa que lo que pasa en este país tiene implicaciones afuera, y lo que pasa afuera tiene implicaciones nuestras. Y si no, veámoslo con el asunto de los inmigrantes. Podemos decir: ah, no, nosotros apenas tenemos tantos. Vea usted cómo está Alemania y los problemas que le ha traído. No. Es que en este barco que se llama planeta Tierra vamos todos. Y si todos remamos bien, este planeta realmente nos dará leche y miel. Pero si no, nos va a cobrar y nos va a demandar el que no lo hayamos cuidado. Ciudadanía virtual con equidad social. Vean, hoy más que nunca
necesitamos la inmersión de la tecnología en los programas de estudio. Pregunto, ¿cuántos cursos de informática que no fueran paquetes, verdad? Porque para eso lo puedo llevar en cualquier momento, y lo que yo aprendí lo aprendí sobre la marcha y preguntando. Cada vez que no sé algo, pregunto. ¿Cuántos docentes durante su formación, empezando por mí, tuvimos la oportunidad de acceder a la tecnología para ir aprendiendo? Oigan, a mí me dieron un curso de recursos audiovisuales que era con aquellos papeles periódicos, aprender a hacer la letra 2,5 para hacer los cartelones. O sea, una serie de cosas que está bien, era otro momento histórico, pero yo no me podía quedar en los cartelones. Tenía que evolucionar a aprender a usar el celular, a manejar el internet, y les voy a decir, todavía no soy muy diestra en el Facebook. Necesito que una vecina me explique un poquito más, porque apenas estoy aprendiendo. Pero no me detengo porque somos una generación de gente grande que está pensionándose, o que le queda poco para pensionarse, y es una obligación de nosotros, ustedes y nosotros, de darles herramientas para no hacer tan grande la brecha entre los jóvenes y el adulto mayor. Entonces, ahí vemos un punto en el que podríamos acercarnos y trabajar juntos. Esta otra lámina también la trabajaron ustedes con doña Alicia, pero también quisiera hablar de la mediación pedagógica. Vean. Me decía un asesor un día de estos, de matemática: ay, doña Rosa, si viera que llegué a Liberia y el docente estaba con el proyector en la computadora, dice, y tenía unos ejercicios, una parte de teoría en la pizarra, y que los chicos estaban copiando. Entonces me acerco y le digo: disculpe, compañero, ese uso de la tecnología, ¿a qué se debe? Y me dice: es que hay que usar la tecnología hoy en día. Vea, estoy usando la tecnología. Dice, entonces yo le dije: vea, ¿sabe qué? No me falte el respeto. No me falte el respeto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que eso no es la tecnología. No es copy de aquí, vaya para allá y todo el asunto. O sea, eso no es. Y entonces vean ustedes que los famosos laboratorios, que en un momento histórico dieron mucha respuesta, ya ahora no son suficientes. Ahora necesitamos la tecnología en el aula para trabajar todas las asignaturas. Necesitamos al chico, y en eso, digamos, la Fundación Omar Dengo ha evolucionado y ha ido pasando de laboratorios de informática a mobilar y multigrado. Entonces le da a los estudiantes una computadora, en algunos casos la llevan a la casa y en otros se trabaja ahí. Pero así como digo, qué lindo, una computadora y la pueden llevar a la casa, así les digo que tenemos centros educativos donde los laboratorios completos están guardados bajo llave, porque al director le da miedo que los lleven a la casa, porque los docentes dicen: yo no quiero problemas de esos ni reclamos. Y también porque el docente no está capacitado en cómo apoyarse en la tecnología para hacer una mejor mediación. Entonces, cuando vemos este afiche, que dice: uso de dispositivos móviles propiedad de los estudiantes en el colegio. Óigame, ¿quién no tiene un celular ahora? Si en un colegio, en su lab, en la sala de ¿cómo se llama? La sala donde se proyectan, la sala de capacitación, estaban los chicos
los indígenas afuera, porque tenía posibilidades, ¿verdad? Entonces, aquello era un grupo, ¿verdad? Entonces yo me acerco y les digo, muchachos, ¿qué están haciendo? Ah, es que aquí sí tenemos señal. Aquí sí tenemos señal. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos obligados a tener centros educativos conectados. Y bueno, ya hoy en día hay iniciativas de la empresa privada y la empresa estatal para que eso sea un logro, para que podamos realmente garantizarlo. Falta mucho, muchísimo, pero ustedes en los centros educativos tienen esa tecnología a la mano. Preguntas y respuestas, ¿qué tanto le están utilizando? Tendrán el mismo problema de nosotros de ahora si esto va a ser un desorden, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo? Por favor, a veces el desorden ordenado es muy bueno. Es muy bueno. Y está probado que los chicos necesitan ese movimiento. Oigan, nosotros mismos, ya ustedes deben de estar cansados y yo también, de estar sentados, necesitamos movernos. Entonces, esa es una parte, digamos, que estamos trabajando, que se han hecho muchos esfuerzos, que se han dotado a los preescolares de equipo, y para nosotros eso es un gran avance. Para ustedes eso es algo que se dio hace rato. Entonces hay que pensar cómo vamos a mejorar esas tecnologías para avanzar y cómo podríamos juntarnos para apoyarnos. Y cuando digo juntarnos para apoyarnos, no quiere decir que les vamos a pedir que nos donen de los equipos y que todo el asunto. No, no. Es que hay otras formas de apoyarnos y pensemos un poquito en qué se nos ocurriría. La evaluación. Bueno, es otro tema que entrarle a eso es como con pinza. Y sí, y seguimos teniendo un reglamento de evaluación que privilegia la evaluación sumativa. Sin embargo, a raíz de estos nuevos programas, ya hay una propuesta que tiene el Viceministerio Académico para, o sea, que es producto del trabajo que se ha hecho con las comisiones que elaboraron los programas, con el Departamento de Evaluación y gente externa, una propuesta diferente. Entonces, ¿qué significa una propuesta diferente? Trabajar más y estar más pendiente del cotidiano. Necesitamos evaluar el proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en este caso nosotros lo llamamos trabajo cotidiano, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa el proceso de aula? Y entonces surgen un montón de cosas. ¿Cómo va a hacer usted para evaluar a 40 que tienen el aula? ¿Y cómo va a hacer usted? Eso es imposible. Es que ¿quién ha dicho que yo tengo que evaluar a todos el mismo día, a la misma hora y todo el asunto? Ese es el esquema y el paradigma que tenemos. Yo puedo decir, bueno, en esta clase yo voy a evaluar a esta mesa, la otra semana aquella, la otra esta, y después un día me siento con ellos y les digo, vea chicos, yo observé que hay una necesidad de esto y esto y esto. Voy a dejarles un trabajo adicional, resuélvanlo y quiero ver realmente si ustedes están entendiendo, si el trabajo que compartimos quedó claro. Les aseguro que los chicos van a estar más motivados hacia esto. En una clase, observando una clase de un colegio privado, estaban distribuyendo, haciendo grupos, y entonces yo observaba la clase, pero me sentaba con los grupos y les digo, ¿y ustedes qué tema van a elegir? Y me dicen, los viajes de Colón. Y le digo, qué aburrimiento, por Dios, los viajes de Colón. Y se quedan así, ay, directora. Y les digo, sí, ¿cuántos años vienen viendo los viajes de Colón? Le digo, otra vez, los viajes de Colón. Y ahí sí, los viajes de Colón. Le digo, no, ¿por qué no hacemos una cosa? Le digo, les propongo un asunto, le digo, díganle al profe, ¿por qué no traemos los viajes de Colón al presente? ¿Cuáles son los viajes de ahora? ¿Por qué no vemos esa evolución? ¿Qué significó en desafío, en retos, en un montón de cosas esos viajes y cómo serían esos viajes ahora? ¡Qué chiva! Dice, eso sí está bueno. Y se fueron en carrera a decirle al profe que iban a mantener los viajes de Colón, pero que querían hacerlos de una manera diferente.
Entonces no estamos dejando de ver la historia, no estamos, pero ligamos al chico entre el pasado y el presente para proyectarnos al futuro. En relación con la formación continua, ya ustedes lo vieron, hasta que se dio el programa Actualizándonos en esta administración, podemos decir que tenemos un norte hacia dónde ir en materia de capacitación. Y no es que no haya habido buenas iniciativas, no es que no se haya hecho, pero cuando usted recoge de cada región, que son 27 regiones, todas las necesidades de capacitación, ¿y cómo responde a todo eso? Todo eso tiene que anclarse y traerse y decir, bueno, ¿cuáles son las áreas estratégicas? Y entonces, ¿qué de las necesidades vamos a anclar a esto? Y una cosa que yo he venido diciendo es que MEP no puede hacer lo que no hizo una universidad. Perdonen, pero ya basta de estarle dando cursitos a los educadores de la parte de geografía, porque ahora en el programa esto, de matemáticas, porque no vieron suficiente estadística. Perdón, lo que no se vio en la formación universitaria, ahora yo tengo que autocapacitarme, ver cómo lo busco. Lo que tiene que darme el MEP, y en esta coyuntura en la cual estamos, para mí son 4 cosas. Mediación pedagógica, ahí está la clave. Evaluación, planeamiento y la inmersión de la tecnología en el desarrollo de los programas de estudio. Si solo esas 4 cosas trabajáramos, ¿qué cambio vamos a tener en vuelta de 7, 8, 9 años? Ustedes en los centros educativos también tendrán que decidir, bueno, ¿hacia qué apunta la institución? ¿Cuál es la visión del centro educativo? ¿Cuáles son esas necesidades de capacitación? Y decir, bueno, sí, si me piden necesidad de capacitación, como dijeron, bueno, en servicio al cliente, realmente yo puedo posibilitar el servicio al cliente mandando a hacer un curso a nivel privado y le digo, bueno, si usted paga la mitad y la institución paga la mitad, porque otro mal que nos hacen también es cuando todos no valoramos las cosas. Tecnoaprender ha sido realmente un logro que ha costado mucho y es lo que mencionaba antes, la inclusión de la tecnología, el acceso y la posibilidad de llegar a todos los rincones del país, pero no solo, digamos, para hablar de paquetes o cómo hacemos, no, es que en la DRT, la Dirección de Recursos Tecnológicos, se diseñaron modelos de tecnoaprender. Entonces está tecnoacceso, tecnoadultos, tecnoaprender, tecnorural, o sea, se diseñaron para poblaciones específicas y eso realmente marca una pauta importante. Ya hemos hablado, y doña Alicia también lo hizo, en relación con la educación para la nueva ciudadanía, entonces voy a pasar rápido. Los programas de equidad, miren, si no fuera por el transporte, la comida y las becas, muchos chicos no podrían estudiar. Imaginen esa cantidad, 41,000 estudiantes que almuerzan durante vacaciones. ¿Por qué? Porque es mejor tenerlos en el centro educativo y que estos chicos se coman, tengan derecho a un almuerzo, que no cuando están en las casas y los papás van y no se sabe si hay algo en las ollas o no hay nada. Las becas y el transporte, cada vez se llega a más gente. Imagínense, y también uno reconoce, digamos, por ejemplo, con Marco Tulio Salazar, los colegios Marco Tulio Salazar, hasta este año se inició brindándoles el servicio de comedor. Y ahí van surgiendo algunos otros, no se puede llegar a todos, bueno, pero vamos con un sector y lo importante es que vamos. Materiales escolares. Vean, la empresa privada nos ayuda mucho con materiales escolares y nosotros vamos a tener también una reunión con las editoriales porque nos hemos dado cuenta de que van a los centros educativos y le ofrecen a las instituciones a cambio de una computadora o a cambio de una pizarra inteligente que promueva la compra de los libros.
¿Y qué? Óigame, hay algunos que dicen que sí. Los que no tienen suficiente ética para decir, no, no, señor, no me venga aquí a hablar de este asunto. Pero entonces tenemos algunos libros de texto que tienen terribles errores. Y de eso me imagino que ustedes se dan mucha cuenta porque los docentes se los dirán. Entonces, para lograr convertir esa debilidad en una fortaleza, vamos a trabajar con las editoriales para explicarles qué es lo que hemos encontrado y decirles, ustedes van a seguir vendiendo, nosotros no podemos evitarlo, entonces mejor hagámoslo bien. Y les vamos a explicar de cada programa para que elaboren libros de texto que realmente respondan. Con esto no quiero decir que vamos a promulgar el libro de texto o una editorial, no, pero es que lo que se está, el daño de lo que se está haciendo mal, mejor lo corregimos enseñándoles y diciéndoles cómo hacerlo bien. Ya casi termino, ¿cuánto me queda? ¿Ya me pasé? Hijo de pucha. Entonces, un punto importantísimo, digamos, de la desigualdad que estamos tratando de trabajar es la parte de la primera infancia. Tanto así que ustedes en este momento estamos en un proceso de transformación del Departamento de Educación Preescolar al Departamento de Primera Infancia, que abarca de 0 a 8 años. Y entonces ya ahí entramos con 2 departamentos, primero y segundo ciclo y preescolar. Este señor Andreas nos decía que la inversión más productiva es la que se hace en los primeros años. Pero nos abocamos durante mucho tiempo a la prueba de aptitud a 4 y 3 y 5 y 3, ¿verdad? Y los que habían de ahí para atrás, donde estuvieran, no eran nuestro problema. Entonces, eso realmente ha venido a decirnos a nivel internacional que estábamos muy equivocados y que tenemos que atender a esa realidad de los niños. Imagínense que este año 2.160 niños han sido ubicados en las redes de cuidado y en casas y se han incorporado a jardines de niños o anexos. A veces brindándoles transporte, otras garantizándoles transporte y comida, pero ese es el fin de la estrategia de la primera infancia. Hay que buscar todos los niños en este momento, porque vamos por etapas, de 4 años que no están accediendo al servicio de la educación, que están recibiendo salud, cuidado, pero que no están recibiendo el servicio de la educación. No se está propiciando el desarrollar esas habilidades y esa preparación para los procesos que siguen. Entonces, tenemos también que se elaboró a través de UNICEF y una colaboración con Chile, una guía pedagógica que va a desarrollar en las redes de cuidado, en los hogares, en los CEN, donde personas que atienden a estos niños puedan desarrollar esa guía y propiciarles experiencias de aprendizaje que constituyan saltos para cuando ya lleguen a los 4 años. Naturalmente que en este momento estamos con ese trabajo, se han nombrado 60 docentes en esos centros, pero nos falta atender después a los menores de 3 años que en este momento los vamos a cubrir con la guía, pero es que dice que es de 0. ¿Quiere decir eso qué? Que vamos a tener que trabajar con los padres. Ya se me apagó. Sin embargo, sí. No, es que quiero leerles una cita, porque esta es, digamos, la atención a la primera infancia es un pilar fundamental
para poder lograr que tengamos una mejor, le garanticemos mayores posibilidades a los chicos en un futuro. Y entonces la declaración de la UMEP en Suiza en el 91 dice: cada niño debe aprender, debe tener la oportunidad de crecer en un medio que lo valore, que provea condiciones que le permitan estar a salvo, seguro y que respeten la diversidad, porque los niños son el presente, el futuro de cada nación, tienen necesidades, derechos y un valor intrínseco que debe ser reconocido y apoyado. Todos fuimos niños, y esa niña de las que yo le hablaba era yo, que tenía que caminar 1 hora y que cuando llovía nos íbamos por el caño, porque en ese entonces en la carretera podíamos transitar, digamos, nos íbamos por el caño y disfrutábamos montones debajo de la lluvia, todo el asunto. Entonces, hoy en día, centros privados y centros públicos, pensemos cómo está nuestra infraestructura. Ya tanto cemento nos está asfixiando, ya tantas cosas, tantos recursos, a veces el exceso de recursos sin saber cómo utilizarlos también nos asfixia. Entonces necesitamos currículos flexibles y docentes que tengamos la capacidad de crear, de aprender a aprender, de aprender a convivir con otros y de reconocer que el error es una oportunidad. Ha sido un placer y muchas gracias.